Buenas noches con todos. Espero que estén muy bien. No, gracias por la presentación. Hoy día me pidieron que hable sobre la evolución del vendedor post pandemia. En realidad, medir algunas bases y algunos KPIs que están alterándose en función a la tendencia que estamos viendo actualmente. Es una especie de coloquio, de conversación, en la cual actualmente tengo participación en Canal Bueno Autoservicios, tienda por departamento, trabajo actualmente ese canal, adicionalmente el canal tradicional. Tengo experiencia en retail y quería compartir con ustedes algunos KPIs, algunos hallazgos que hemos encontrado en estos últimos, sobre todo este último mes, ¿no? He recopilado mucha información de Kantar World Panel, ¿no? Que mide exactamente panel de hogares. Importante entender hoy en día cómo vienen comportándose, sobre todo por la cuarentena, ver cómo viene formándose un poco las experiencias, las sensaciones, el tipo de compra que viene, sobre todo entendiendo muy bien lo que pasa en los canales, ¿no? Los canales hoy en día tienen un rol muy importante. Adicionalmente, el consumidor peruano discrimina mucho en el precio, pero creemos que, considero yo de forma personal, de que los canales en día de hoy, sobre todo en lo online, están marcando mucha diferencia. Y adicionalmente, entender mucho lo que está pasando con los medios de comunicación interna, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Y en función a estas variables, nuestro entendimiento, nuestra reflexión para poder tomar un camino diferente, ¿no? Obviamente no es romper con el comportamiento natural del vendedor. El vendedor como tal tiene mucho comportamiento, además de racional, es una persona en la cual está expuesta al contacto humano. Entonces, es hoy por hoy uno de los roles más afectados con este tipo de coyunturas, dado que se tiene que adaptar agresivamente, diría yo, a los medios de telecomunicación, a los medios digitales que estamos fluctuando el día de hoy. Así que va a depender mucho de la capacidad de adaptación, la flexibilidad que podamos tener y también un poco de creatividad, innovación para poder pensar de que este mercado va a cambiar mucho más. Entonces, partimos de lo siguiente. Esto es una breve agenda bueno, por el tiempo que tenemos. Básicamente, antes de llegar finalmente al vendedor, me he basado en algunos insights, en algunos indicadores de compra, sobre todo partidos en los canales. ¿Por qué? Porque el cambio viene en razón de lo que pasa actualmente en el mercado, ¿no? Y entendiendo lo que pasa en el mercado, entendiendo los cambios tecnológicos que están habiendo, obviamente nuestra postura y nuestra opción en comportamiento, en la oferta, tiene que ser muy diferente. La demanda sigue siendo la misma, ¿no? Está dando prioridad, según vemos los avisos actuales, en bienes primarios, pero obviamente la capacidad de oferta que tenemos hoy en día tiene que ser adaptada a la necesidad de nuestro consumidor, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de canales de compra. Mi objetivo no es ahondar en tendencias, sino encontrar por dónde viene el comportamiento para poder identificar una captura de valor. Entonces, vamos a hablar luego, posteriormente, sobre el rol del vendedor tradicional. No, no necesitamos cambiar al vendedor tradicional, en realidad necesitamos incrementar adaptabilidad a su rol del día a día, ¿no? Venimos desempeñándonos en el día a día y esos cambios van a hacer que nosotros seamos más empleables y sobre todo más adaptados a lo que se viene en este momento, ¿no? Y por último vamos a concretar qué skills necesitaríamos para poder adaptarnos a esa necesidad y sobre todo dar una respuesta rápida y eficaz, que es el tiempo que un vendedor necesita, que es un tiempo inmediato, ¿no? No tenemos contacto físico, pero nuestra respuesta en comunicación, tanto interna como externa, tiene que verse impactada por ese principio. A ver, hemos estado viendo muchos webinars. Yo empiezo con una parte reflexiva, ¿no? En los medios de comunicación, en las noticias, se escucha, creo que más del 50% de la comunicación en las pautas, en las comunicaciones, involucra el tema de la crisis, del miedo, del espanto que está pasando actualmente, ¿no? Pues copio una frase muy importante para mí, siempre la tomo,
de una persona admirable como es Albert Einstein, ¿no? Y determina que en realidad los crisis son una oportunidad para identificar propuestas y un tiempo para reflexionar, ¿no? Un tiempo para crear, un tiempo para hacer algo diferente. Y en función a esa crisis, porque obviamente acá es innegable que vamos a pasar momentos de dolor, momentos de sufrimiento, como lo venimos a pasando, sobre todo con el desempleo, eh, vamos a, vamos a poder tener una serie de cambios y esta serie de cambios tienen que ser, a pesar del sufrimiento, entender y reflexionar qué medidas vamos a adoptar en el futuro, ¿no? Entonces, partiendo un poco de los canales de compra y, y mencionando aquí cómo se viene comportando, este es fuente Kantar World. Si gustan, yo puedo compartir esta presentación, no hay ningún problema. Ya esta es información pública, la cual he más o menos indagado. Entonces, ¿cómo vienen los canales de compra? En el mercado, en el mercado peruano actualmente existen dos, ¿no? Se clasifica por mercado, canal tradicional y el canal moderno. El canal moderno viene a ser todos los autoservicios, tiendas por departamento, mientras que el tradicional viene a estar representado en mercados y bodegas. Entonces, bajo esta postura, hasta el 2018 teníamos una concentración del 80% en canal tradicional y 20% en canal moderno. Este comportamiento en los últimos tiempos va a migrar mucho, va a cambiar, porque estamos viendo que los autoservicios, bajo esta circunstancia que se ha suscitado, ya las compras tienen un comportamiento más calculado, más reflexivo, ya se hacen listas, ya hasta el hombre en realidad empieza a tomar un poco de reflexión y a tomar apuntes sobre qué cosas debe ir a comprar. El nivel de frecuencia a los autoservicios baja, ¿no? Y ahora lo vamos a demostrar un poco con el panel de hogares que gentilmente Kantar brinda. Entonces, los canales vienen comportándose con un crecimiento, sí. En el último año, pues, el canal moderno se vio afectado, ¿no? Pero los mercados y los bodegas se sostienen. Entonces, esta parte de donde dice ticket en soles, ¿no? El ticket en soles en el último bimestre, importante rescatar de que en mercados, ¿no? En mercados y en bodegas, sobre todo, en bodegas elevado, ¿no? El ticket promedio de soles. Entonces, es importante mencionar eso, ¿no? A pesar de que han salido noticias en los cuales dicen que las bodegas efectivamente se han caído en 50% de las ventas, tenemos un ticket. ¿Por qué? Porque es un ticket más pensado, un ticket promedio que viene a estar aumentado por la cantidad de bienes que se compran, ¿no? Luego, acá hay algo interesante en el performance de los canales de compra que me parece importante destacar, y es el tema de la penetración en la penetración, en el tipo de retail, ¿no? Acá mencionar, las farmacias se vienen ubicando, esto es, por ejemplo, si vemos en la parte inferior derecha, vemos cómo ha crecido la penetración de farmacias, ¿no? Actualmente existen más de 1.500 farmacias, ¿no? Lideradas por Intercor con Incafarma y Bifarma. Importante mencionar aquí de que esto lo que te menciona Kantar es que del 45.5% de familias, al menos una ha ido a comprar una farmacia. Y esto se explica de varias razones, ¿no? De varias razones. ¿Por qué? Porque en el canal farmacias vemos que dentro de muchos autoservicios existe también una farmacia. Y dentro de esa farmacia, cuando uno va, por ejemplo, a un WOM, encuentra, además del surtido, pues se encuentra dentro de la tienda, que es un formato store within store, encuentra múltiples categorías. Por ejemplo, cuidado personal, en mi farma, encuentra también belleza, protección. Entonces, este tipo de formatos chicos que no alteran tanto el tráfico, que son puntos de cobertura bastante extensos, generan una masividad y una confluencia en tráfico. Entonces, esto es muy típico de retail, ¿no? La confluencia en tráfico, sobre todo para las personas que van a comprar apuradas, sin pensar mucho, tratando de economizar. Entonces, esto tiene una explicación, mientras que las bodegas y los mercados vienen manteniéndose. Por otro lado, este cuadro me pareció muy interesante. Es acá el performance de los canales de compra, el mayor gasto en la semana previa y se abre oportunidades de compra. Actualmente estamos viendo, y este toma una base, esto es básicamente para ver cómo se viene cayendo el índice de gasto, ¿no? La gente busca economizar, ¿no?
compra racional, bienes primarios, ya no hay tanto para el gustito, ¿no? Sino que en realidad también se racionaliza la compra en soles y se racionaliza también pensando bien cuál es la mejor forma de ir al punto de venta, ¿no? Y poder comprar todo de la mejor al precio más barato, tratando de ir lo menos posible y tratando de comprar todo lo que tú todo lo que tú necesites. Entonces, la gente hoy por hoy no está explotando las empresas, el trade marketing. Si vemos las comerciales, pues abundan un poco los productos de salud, los productos de limpieza, ¿no? Pero de ahí las pautas y todos los comunicados de punto de venta se han cortado, ¿no? Yo te lo cuento un poco como experiencia porque hasta los mercaderistas en el sector secundario han tenido que retirarse. Experiencia, pero este panel de hogares es muy importante porque te ayuda a medir este tipo de comportamientos. Y esto es lo que te vengo a contar un poco porque me parece un detector de oportunidades importantísimo, ¿no? Se viene bajando, se viene pensando más, se viene analizando más y se viene buscando economizar, como conclusión. Y esto es un gráfico hablando un poco del canal tradicional, el canal moderno de autoservicios. Explicar acá que la tendencia viene a la baja en el desembolso, ¿no? Antes de que empezara la cuarentena, pues se pudo ver mucha generación de tráfico, quebró el papel, quebraron muchos productos en los cuales la gente se generó una alarma, pero ahora que la gente está estoqueada, obviamente genera mayor racionalización y por ende, pues se está explicando un mayor desembolso prácticamente en todos los canales, ¿no? En autoservicios, en mercados y bodegas, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta aquí el factor de el menor desembolso, ¿no? La gente obviamente viene gastando menos, viene cuidando mucho la economía, entonces está tomando mucha previsión para lo que se viene, sobre todo en estos últimos días, ¿no? Luego, de los mensajes aquí, al margen de que vemos todas las noticias, una noticia que preocupa bastante, pero sin embargo la menciono aquí porque interviene el uso de la tecnología y vamos a desarrollarlo ahora en una filiminas aparte, es el desarrollo del e-commerce en el Perú, ¿no? Hemos visto, y bueno, esto es una noticia que parte de Mercado Negro. Mercado Negro publicó un anuncio en el cual dice que las bodegas caen más del 50%. Y esto mismo lo confirma también la Asociación de Bodegas, ¿no? Esto se explica obviamente y tiene muchas implicancias, ¿no? Además de los horarios de atención, la parte de la cadena logística, ¿no? Hay muchos proveedores que no están entregando a todas las zonas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el sector bodeguero se ha visto muy afectado. Entonces, si vemos en las últimas semanas, ha salido una oferta tecnológica bastante interesante, ¿no? Y han salido plataformas digitales con las cuales abastece hasta el bodeguero. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se estima que existen unas 400.000 bodegas en el Perú, ¿no? Entonces, en medio de esta coyuntura en la cual se trata de economizar y generar el menor tiempo en visitas, tanto en frecuencia, ¿no? Como en salidas y salidas rápidas, pues lamentablemente el bodega se está viendo muy afectado con este tipo de situaciones, ¿no? Pero en contrapartida salen las soluciones tecnológicas que nadie pensó en poder crear una app para poder abastecer a las bodegas de barrio. Entonces, este modelo y este tipo de soluciones aportan mucho a los bodegueros. Yo creo que es un tipo de respuesta rápida y satisfactoria para poder abastecernos. Algunas reflexiones sobre el canal de compra que mencionábamos. Existe menos frecuencia, ¿no? La gente sale menos y cestas más llenas que nunca, ¿no? Tratas de, obviamente, invertir el menor tiempo posible en compras por volumen y cantidad. Entonces, por otro lado, también más ocasiones de consumo entre horas y en fin de semana. Sí, nos damos un gustito porque obviamente creo que todos estamos viéndonos, se escucha mucho el dicho ahora, ¿no? Ahora que estoy en casa trabajo más, ¿no? Bueno, pues sí, realmente, ¿no? Ya no tienes agentes quizás distractores, recibes directamente la llamada de tu gerente, de tu jefe o de un compañero de trabajo por un pendiente. Ya no existe tanto, pues, esos momentos de coloquiales en los cuales dentro del trabajo podías darte un respiro, ¿no? Acá ya es el uso del WhatsApp, llamada de tu jefe o llamada por trabajo. Entonces,
queda bastante acortado y los fuentes de diversión pues se patean para el sábado y el domingo, ¿no? Grandes cadenas y regionales, las mejor equipadas para crecer ante la búsqueda de cercanía. Sí, efectivamente, y esto lo vemos hasta en el tradicional, ¿no? Hay bodegas que se están desarrollando como mini markets porque están capturando la oportunidad de ampliar su surtido. ¿Y esto con qué? Con productos obviamente orientados al cuidado de la salud, ¿no? Por ejemplo, un gel antibacterial, jabones, detergentes. Entonces, ya el bodeguero, el canal tradicional se está preparando de una forma más fuerte que antes, ¿no? Por este tipo de productos que obviamente son de cuidado y protección. Aprendizaje de lo que va pasando. Esto es una especie de oportunidades que debemos de reflexionar para poder ver la oferta, para poder entender un poco más qué propuesta de valor brindo para poder satisfacer a los clientes. Entonces, ¿cómo abordamos una situación actual? Vemos muchos cambios en los motivadores de compra. Obviamente se viene cambiando mucho. La agilidad del tiempo de respuesta tiene que ser inmediato. No nos podemos demorar en el punto de venta, ¿no? Y esto es algo importante, ¿no? La compra ya viene pensada desde antes, la compra ya viene planificada. El concepto de prevención se está desarrollando aún más. Entonces, las decisiones en el punto de venta, pues ya son más irracionales. La gente viene preparándose con anticipación para poder ya tomar la decisión de compra y tenerla ya clara desde antes que se va al punto de venta, ¿no? Entonces, la oferta es la comunicación a nuevas necesidades y expectativas. Se genera antes de, ¿no? No on the go, sino previo a la decisión de compra en el punto de venta, ¿no? Entender nuevos hábitos y usos instaurados, ¿no? ¿En qué momento debo de ofrecer mi marca, ¿no? ¿Qué rol está jugando? Entonces, yo pienso que esta oportunidad, este momento que estamos viendo, en realidad es un momento para decir y cuestionarse y reflexionar si es que estamos ofreciendo la marca en el momento indicado, ¿no? Antes nos basábamos mucho en el punto de venta, obviamente sigue siendo uno de los mayores decisores de compra. Sin embargo, hoy por hoy la compra se está adelantando, la compra viene a estar más racionalizada, la gente consulta, la gente investiga más. ¿Y por qué? Porque la mayoría del día, y creo que en eso estamos de acuerdo todos, o la pasas con la laptop o con el smartphone indagando en Facebook, indagando en Instagram, indagando por WhatsApp, pidiendo información, ¿no? A los e-commerce. Entonces, es una compra mucho más pensada, ¿no? Mucho más preparada. Y si no estamos de acuerdo con ajustar la oferta en cuanto a información y en cuanto a selección de surtido, pues obviamente podemos perder la compra. Hoy en día creo yo que una de las mayores lecciones es que el vendedor tiene que estar muy preparado para poder brindar una relación efectiva y rápida, ¿no? Entonces, ¿cómo comparto yo más momentos con la persona a cual no veo? Va a partir mucho del uso tecnológico que nosotros implantemos, ¿no? Relaciones a través de diversos medios, ¿no? Que vamos a ver en unos charts siguientes. Y obviamente recuperar shoppers, ¿no? Ganar shoppers. Desarrollar a través de plataformas de e-commerce y plataformas de CRM para poder capturar oportunidades tanto de clientes nuevos, pero también como de clientes perdidos, ¿no? Esto es algo muy importante porque ya no cuentas, como les decía, en el punto de venta, sino que tienes que entender un poco más a profundidad por qué se fueron y tratar de rescatar esos clientes, obviamente porque la oferta hoy en día ha aumentado muchísimo. Y en función de su oferta, pues tendrán más decisiones y más opciones de que dejen tu marca, ¿no? Luego, partiendo de estas reflexiones que se dan a través del mercado, podemos detectar y seguir analizando un poco más al vendedor de fondo, ¿no? A ver, a todos nos queda claro de que el vendedor tradicional, un vendedor, con esto me define un vendedor del día a día, ¿no? Que se gana tanto un CAM como un vendedor de campo, como un vendedor que está pues en oficina, siempre tiene la variable, uno tiene que tener un muy buen análisis, mucha información y también pues tener la cualidad de llegar bien hacia los clientes, ¿no? Creo que el éxito de un vendedor de hoy depende también mucho de la actitud que se pueda
capturar y generar, sobre todo en relaciones de largo plazo, para poder sembrar una oportunidad de compra, ¿no? Pero mucho tiene que ver con los rasgos emocionales. Y hoy por hoy eso se ha cortado, ¿no? Porque el acercamiento, el carisma y la empatía no se transmite quizás al 100% por un WhatsApp, o por un Facebook Messenger, o por un Skype, ¿no? O por un Zoom. El carisma, la empatía y el aprecio, pues a veces no se ven muy impactados por estos medios digitales. Entonces, es mucho para cuestionar, ¿no? Porque el vendedor tradicional, hoy por hoy, esto lo sacó, muchos estudios, muchos artículos que redactan las habilidades de un buen vendedor, ¿no? Hay muchas fuentes de información hoy por hoy, pero en realidad sabemos que el vendedor tradicional, y como cualidad humana, tiene que saber escuchar a los clientes, a los usuarios, y eso no solamente a los usuarios, sino a aquellos que no nos compran. Entonces, determinar y saber escuchar es parte de, ¿no? Es una labor propia del vendedor. Saber escuchar, no interrumpir, saber entender lo que está pasando en el mercado para poder saber escuchar a mis clientes y saber escuchar los reclamos y saber escuchar cualquier captura de valor es importante, ¿no? Comunicar bien. Esto es algo importante, ¿no? Si bien el vendedor se caracteriza por tener una excelente comunicación, pues creo que hoy hay que reforzarla aún más, ¿no? Y sobre todo para la resolución de conflictos. Y aquí hago un hincapié, porque es importante usar la comunicación interna y la externa, ¿no? Hoy en día creo que el cambio más volátil ha sido la comunicación interna, porque hemos tenido que pasar de trabajadores que venían pues centralizados en una oficina a tener que impactarse de un día para otro en un cambio digital como es el Zoom, ¿no? Como es el Hangouts, como es el Teams. Entonces, para las personas que no han estado adaptadas a este tipo de comunicación, cuesta, ¿no? Les está costando. Sin embargo, existen muchas formas de aprender para poder tener el mensaje más claro, y porque obviamente hay que tener un grado de tolerancia a la frustración. No es sencillo, para muchas personas no es sencillo, así que ayudar a poder entender este tipo de medios. Y esto es muy importante, ¿no? Muy importante porque hay giros de negocio que los cuales se ha declarado que no van a volver a tener este giro, al menos en este 2020. Así que se tiene que manejar muy bien la comunicación. Persistencia de actitud, rasgo característico del vendedor actual, ¿no? Si no estás presente y no estoy ahí detrás, pues obviamente pues las operaciones y todo el grado de seguimiento que tú puedas ejercer no funciona, ¿no? Tienes que estar en constante contacto, y sobre todo en este tipo de momentos, ¿no? Siempre el vendedor tiene mucho acercamiento con todas las personas, ¿no? Y no solamente con los clientes, sino con las diferentes áreas. El vendedor coordina con logística, el vendedor coordina con marketing, el vendedor coordina, ¿no? Con servicios postventa. Entonces, el vendedor tiene una labor de facing, un calor humano muy alto, ¿no? Es una labor muy compleja de afrontar, sobre todo en el día de hoy. Transparencia, efectivamente, ¿no? Un vendedor siempre tiene que comunicarse con la mayor claridad posible, sin duplicidad de información, manejando los mejores canales y mensajes lo más transparentemente posibles, ¿no? Siendo éticos en todo tipo de propuestas, y obviamente es algo inherente. Luego, otro factor muy importante para el vendedor que se ha venido trabajando en los últimos tiempos es la tolerancia, ¿no? Un buen agente, bueno, en este caso, y aquí se adaptan todo tipo de targets, ¿no? Porque definitivamente este tipo de cambios evoca más habilidades blandas, ¿no? A tener un grado de inexperiencia en todo este tipo de usos tecnológicos, ¿no? Energía efectivamente sí, el vendedor es muy energético, por momentos tiene que estar ahí es intenso, ¿no? Entonces, sobre todo saber dosificar en estos momentos esa carga de energía por medio de usos tecnológicos, ¿no? Tener mucho cuidado en la forma como se usan las palabras, cómo se usan, para no generar un conflicto de intereses entre los shoppers o entre los proveedores, ¿no? Paciencia, definitivamente, ¿no? No es lo mismo estar en la casa todo el día que estar en el campo.
Entonces, adaptando un poco eso, el rol del vendedor en el día a día, pues una persona que para el campo 100% de su tiempo en campo va a costar. Es un, es una, es una gestión, una cualidad del dominio de sí mismo, creo, ¿no? Porque obviamente ello nos va a poder reestructurarnos y poder hacer que obviamente tomemos otro enfoque. Pero la paciencia es un pilar importantísimo para poder sobre todo afrontar estos momentos, ¿no? Y es un rol natural del vendedor, ¿no? Cuidar mucho la forma como respondemos y la forma como toleramos las circunstancias, sobre todo bajo presión, ¿no? Esto es un poco de los puntos o los rasgos naturales por los cuales un vendedor se comporta, ¿no? Además, acá no estoy tomando en cuenta mucho pues, las labores directivas, simplemente son habilidades características de un vendedor, ¿no? Un poco para ir pasando en esta etapa, nosotros nos hemos venido desempeñando bajo esta función, pero nadie tomó en cuenta hasta que apareció el COVID. Y el COVID generó una serie de cambios en nuestro patrón de comportamiento, ¿no? Pero al margen de nuestros rangos de comportamiento, nadie contó pues con tener 31.000 casos confirmados al día de hoy. Nadie contó con que no podríamos volver a ver a la persona que queremos. Nadie pensó en no poder visitar a un proveedor o un cliente tan querido por muchos años. Yo mismo, por ejemplo, que visito provincias, no pensé nunca tener pues tanta distancia con los clientes. Entonces, ¿qué se necesita? Pero por sobre todo en contraparte, ¿qué necesitamos? ¿Por qué? Porque el COVID, al margen de ser un virus, de que ha generado muchas muertes, muchas infecciones, ha generado mucho miedo, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, el miedo, el distanciamiento, el grado de incertidumbre que se ha generado en las últimas semanas ha sido un factor por el cual las personas no podemos tomar decisiones concretas en cuanto a nuestro futuro, ¿no? Porque estamos viendo niveles de desempleo, estamos viendo incertidumbre en los estados de análisis pérdidas, estamos viendo inseguridad en la renovación de contratos. Entonces, todo eso confluye a de nuevo decir, el miedo se apodera de mí. Sin embargo, no nos debemos de quedar en eso, ¿no? Muchas empresas, hoy por hoy, sobre todo a los vendedores de campo, pues o están dando la labor de suspensión perfecta, o bueno, lamentablemente racionalizar un poco en los estados de ganancias y pérdidas y cuentas contables y dejar de lado a unos vendedores que están siempre en el campo, que reciben un variable, ¿no? Va a depender de la dirección estratégica de los resultados previos para poder discriminar en la continuación de un vendedor. Pero está sufriendo mucho y eso creo que es un cambio que nos hace pensar de que debemos estar aún más preparados e informados para poder afrontar esta crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo ha venido evolucionando el vendedor en crisis, ¿no? A ver, eso es algo, es un pie de inicio, ¿no? El rol del vendedor de hoy, entender el canal de comunicación. Eh, no es posible desempeñarnos día a día hoy sin una herramienta tecnológica, ¿no? Y eso es algo importantísimo. Si nosotros no estamos dispuestos a probar, ¿no? A experimentar con nuevos apps, con nuestros aplicativos, tratando de sumergirnos en el mundo digital, hoy por hoy, sea la edad que sea, acá no discrimina ninguna edad ni el tipo de segmento, si no estamos dispuestos a poder profundizar en este tipo de herramientas, pues estamos teniendo una desventaja respecto a otras personas, en este caso los vendedores, ¿no? ¿Por qué? Porque el vendedor, teníamos aquí un vendedor que se acercaba a tu oficina, a tu centro de labores, a tu casa, a tu universidad, a donde quieras, y te ofrecía el producto. Sin embargo, hoy ya no tienes ese contacto físico, y ese contacto físico, cuando pierde un vendedor esa característica, puede perder el resultado de la venta. Entonces hay mucha preocupación por eso. Sin embargo, tenemos una serie de medios por los cuales la transformación digital en oportunidades generadas por aplicativos, etc., puede generar una captura de valor y mucho acercamiento, ¿no? Y uno de ellos es la multicanalidad, desarrollar mucho la multicanalidad, la omnicanalidad,
¿no? Brindar el mismo servicio que tienes en una tienda a través del e-commerce, tratar de uniformizar las plataformas de servicio, tratar de ser lo más detallista, y yo creo, y les doy alguna experiencia, sinceramente creo que ahorita el teléfono es un bien importante, ¿no? Y sobre todo llamar y estar en contacto continuo con los clientes para poder saber cómo están y poder tener un acercamiento, ¿no? Yo creo que al margen de que no podemos vender, y se lo digo porque, por ejemplo, a mí me pasa, hoy ya tuve una llamada con uno de los principales mayoristas en Chiclayo, eh, te alegra mucho porque tienen contacto, ¿no? Estás ahí en el tiempo, ¿no? Y si bien no podemos vender nada, pues sentir esa calidez humana, sentir la preocupación. El vendedor tiene que preocuparse por eso, ¿no? Y saber todos los implementos esenciales que necesita para poder llegar al cliente, ¿no? Al proveedor y ganarse la relación de largo plazo, ¿no? Porque si no te escucho en esta cuarentena, ¿no? Si no te siento en esta cuarentena y ves que obviamente se aparece solamente para una oportunidad de compra, eh, obviamente no hay una relación más allá de lo necesario, ¿no? Entonces, eso es un factor muy importante, pero no se puede si es que no tienes una apertura digital, ¿no? Luego, hoy por hoy, y con esto creo, y con esto concluyo en esta gráfica, el posicionamiento de yo me quedo en casa, han salido diferentes aplicativos y plataformas, tanto en educación, como en medios de trabajo, reuniones, diversión, ¿no? Y hasta en educación, ¿no? Entonces, eh, reflexionando un poco sobre esto, es todos nuestros momentos, tanto primarios como secundarios en el día a día, están teniendo un cambio drástico a lo digital, ¿no? Y antes parábamos 1 o 2 horas al costado de una laptop o 3, ¿no? Ahora pasamos cerca de 6, 7 horas, ¿no? Y estamos sufriendo un cambio radical, estamos sufriendo eh, una innovación en nuestra forma de comportarnos. No estamos adecuados para eso, como les decía, y estos son los grandes hincapiés que hago, adaptabilidad, ¿no? Ajustarse a la realidad del entorno, pues sinceramente no vamos a tener problemas, ¿no? Y problemas en el corto plazo. Así que salen y aparecen aplicativos que antes existían, pero realmente hoy cobran mucho más relevancia. Así que están ahí para poder darnos una satisfacción en el momento y poder generar una ocasión de consumo dependiendo dependiendo del momento que pases, ¿no? Tienes diversión, como les decía, educación, ¿no? Es todo un cambio radical, es todo un cambio radical que se ha tenido que generar, pero tratando de brindar la mayor satisfacción y tratando de brindarte el mayor acercamiento para poder generar ese mismo contacto face to face. Luego, así como hemos visto muchísimos aplicativos, también hemos visto relevancia en el canal online. Y con esto no me quedo en lo siguiente, ¿no? Hemos visto, empezamos con Totus, un Plaza B, un Cencosud, ¿no? Pero se han sumado muchísimos jugadores repotenciando el canal online. Y te lo digo porque yo vengo interactuando con la mayoría de ellos, ¿no? La oferta online se viene potenciando bastante. Si bien en e-commerce ha sido un canal, y hoy por hoy es un canal pequeño, ¿no? Y acá te lo muestro un poco con una información también que gentilmente Cantar nos facilita, sube la relevancia del canal online en los últimos momentos, ¿no? Si bien el canal e-commerce es un canal muy pequeño, viene tomando una relevancia, dada la coyuntura, por esta serie de comportamientos que indicábamos al inicio, ¿no? de la presentación. Rapidez, no exposición, tratar de anular la frecuencia de visita, eh, hacerlo muy rápido, ¿no? Tratar de no salir. Entonces, todo eso trata, obviamente, de nuevo, en un miedo inherente, ¿no? En un miedo en el cual yo trato de salir lo menos posible para poder adquirir todo lo que necesito prioritariamente para poder subsistir. Entonces, el e-commerce viene creciendo de forma importante, ¿no? Acá hay algunos números, pero el gran mensaje es saber entender esta especie de insights para poder capturar la mayor demanda posible, ¿no? Y esto se va a convertir, creo yo, apalancado en los e-commerce, en los envíos delivery,
tenés un montón de ofertas de motorizados hoy en día, pero obviamente entendiendo la necesidad y entendiendo saber focalizar en dónde se siembra este tipo de oportunidades. Entonces, acá les muestro este cuadro. La verdad, este cuadro es bastante actual, ¿no? Vemos, y se lo comento un poco porque el tráfico por e-commerce viene aumentando, pero también se viene cambiando el hábito en sentido de que las páginas de e-commerce de otros países también vienen teniendo mucho más impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque según lo que nos indica el medio, hay muchas formas, ¿no? Por ejemplo, bienes de quiebre, habían productos de limpieza que ahora se compran por e-commerce, plataformas de e-commerce al exterior, ¿no? Y la gente se preocupa mucho más, ¿no? La gente se preocupa por sí mismo, la gente se controla mucho más. Es una compra, pues si no encuentras productos aquí en Perú, pues ya no importa, espero, ¿no? Espero 15, espero 20 días, espero un mes, hasta que el producto aterrice y ver la forma como me llegue, ¿no? Pero es un cliente in-home, es un cliente que en realidad viene ya a buscar la sensación de seguridad por encima de un riesgo, ¿no? Entonces, he allí la importancia del canal e-commerce. Es la plataforma ideal para poder desarrollar muchos negocios hoy por hoy, ¿no? Y hoy por hoy, yo creo que en los próximos años, no te estoy hablando meses, va a cobrar muchísima importancia, ¿no? Muchísima, muchísima importancia, ¿no? Entonces, siguiendo un poco con esto, ya saliendo un poco del plano del e-commerce y ya para ir terminando, a manera de reflexión, este es un cuadro que a mí me gusta mucho, siempre tengo en mi escritorio. eh, Entendemos un poco el entorno competitivo, entendemos un poco las políticas organizacionales, las estrategias de comunicación que tenemos, etc., etc., el marketing mix, ¿no? Pero a mí yo siempre rescato, este es un libro de dirección de ventas de Manuel Artals, ¿no? En el cual esto es muy importante. Esto es muy importante para mí, es una de las mayores reflexiones también del día de hoy. La fuerza de ventas está expuesta, ¿no? Eh, Desde el producto, a palparlo, a tocarlo y ofrecer un producto, ha tenido que borrar ese tipo de características del vendedor, ¿no? La emotividad. Pues yo no tengo emotividad, porque sinceramente te veo por un teléfono, ¿no? Y ahí no es, pues, el grado de acercamiento no es tan intenso, ¿no? Conocimiento sí, porque van a salir capacitaciones, webinars, catálogos, ¿no? Intelecto, probablemente no sea lo mismo, ¿no? Más, está pasando, ¿no? Generan dudas, manejo de dudas, post-servicio, cómo se hace, ¿no? Y la motivación tampoco, y se lo digo porque yo estoy en el día a día con vendedores y a veces no es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, amerita una comunicación mucho más flexible, amerita una comunicación mucho más motivacional, ¿no? Amerita una comunicación eh, mucho más dinámica, ¿no? Es tratar de salirnos un poco de la laptop y mostrarte gentilmente y de la forma más clara, precisa, sin mucho detalle, cuál es el mensaje más efectivo, generando calidez con el ser humano y tratando de acoplar una forma de comunicación, una estrategia, ¿no? Para que el vendedor obviamente no pierda el foco. Pero si nosotros somos fríos y no cuidamos muy bien el mensaje, este mensaje puede generar un gran daño. Y este es un mensaje muy importante también en el día de hoy, que si no sabemos, podemos ser muy hábiles con los medios digitales, pero desarrolla habilidades blandas, mensaje claro, preciso, cálido, ¿no? Forma parte eh, de un KPI importantísimo para poder mejorar el performance de mi rendimiento en ventas, porque esto es muy, muy, muy cualitativo, ¿no? Es muy emocional. Un vendedor tiene una parte técnica, una parte racional, y también el vendedor tiene un gran mix en su comportamiento emotivo, ¿no? Si él no llega a su cuota, si él no percibe su variable, ¿no? Y pasa, no percibo mi variable. Si las ventas no se dan, ese vendedor se va a ver totalmente desmotivado para poder dar respuesta a los requerimientos del día a día y obviamente el rendimiento de la compañía se va a ver afectado. Entonces, obviamente exaltar productos, exaltar desarrollos de web, exaltar desarrollos tecnológicos es gravitante en este tipo de momentos, pero obviamente descuidar la cordialidad, descuidar las relaciones, descuidar ese contacto
frecuente con el vendedor, va a generar un cuello de botella importante para poder obtener el valor resultante, sobre todo tan importante en estos tiempos, ¿no? Para terminar, estos dos últimos slides hace alusión a lo siguiente, ¿no? Hemos hablado del rol del vendedor esencial, pero también hemos hablado, y a especie de conclusión, recalco lo siguiente, ¿no? No es que el vendedor tenga que cambiar, es que el vendedor se tiene que ajustar a lo que pasa en el entorno, ¿no? Reenfoque, ¿no? Reenfoque, desaprender, tratar de resetear un poco lo que viene aprendiendo, lo que ya forma como tú venías haciéndolo, ¿no? Implica reaprendizaje, implica escuchar a los demás, ¿no? Entonces, economizar. Las empresas están viéndose gravemente afectadas por este tema, esta coyuntura. Entonces, se vuelve importante entender lo justo y necesario, ¿no? Lamentablemente, los presupuestos de ventas, al tener que castigarse, obviamente han tenido que tener una reducción en el presupuesto del marketing budget. Entonces, economizar se vuelve un rol importante entre el vendedor, pues ya no habrá quizás para los almuerzos, ¿no? O ya no habrá para los otros gastos, ¿no? Camaradería, de regalos, ¿no? Porque obviamente todo se castiga, pero obviamente busquemos otra forma de poder generar un contacto importante y sobre todo sensible con nuestros proveedores y clientes, ¿no? Autocapacitación tecnológica uno mismo, ¿no? A veces uno espera muchísima enseñanza y en estos momentos en los cuales el tiempo apremia, es difícil, ¿no? Pues la Universidad de Piura y diferentes entes de enseñanza, de trabajo, brindan muchísima capacitación de forma gratuita. Entonces, eso es importante para ponerse en el día a día. Y sobre todo, prueba, error, ¿no? Nada cuesta en ponerse a manipular el Zoom, nada cuesta ponerse a manipular el Skype, etc., y probar y valorar, y probar y valorar, ¿no? Entonces, capacitarse, autocapacitación para poder tener una comunicación fluida con los proveedores y con los clientes, ¿no? Aseguramiento de pago, definitivamente, ¿no? Si se puede, pago de contado, ¿no? Obviamente hay clientes y clientes, ¿no? Una cuenta clave, un autoservicio es diferente, ¿no? Hay un grado de poder de marca que obviamente te va a garantizar el pago, pero la labor de riesgo y de análisis a los clientes, sobre todo en medianas y pequeñas empresas, tiene un rol muy importante en día a día. ¿Por qué? Porque en realidad, pues, la liquidez se está viendo muy afectada, ¿no? Sobre todo, este vendedor va a saber congeniárselas y entender que la política estratégica va a cambiar probablemente, porque de lo tradicional se va a tener que usar mucho más medios de comunicación, se va a focalizar mucho más el e-commerce, se van a focalizar más los envíos delivery, va a haber mucho más marketing visual, interno, entonces va a sufrir mucho cambio, ¿no? Pero la dirección estratégica y la disrupción va a ser muy importante para que tú puedas tener éxito, ¿no? Y tener éxito en el corto plazo, porque lo que se busca ahora es subsistir, ¿no? Las personas buscamos retener el trabajo, ¿no? Poder quedarnos con este trabajo y poder, bueno, ya en el 2021 generar una nueva propuesta, pero ahorita es cuidar lo que tengo, ¿no? Cuidar lo que tengo con cariño, con esmero y sobre todo con autocapacitación. Y como conclusiones, el día de hoy, ya para terminar, algunas reflexiones del día a día que yo vengo viendo, no solamente yo, sino con clientes y con personas. Las relaciones de confianza superan cualquier distancia, ¿no? Yo creo que es uno de los insights más potentes y que nunca debemos de olvidar. No te hablo de mediano plazo, de largo plazo. Yo creo que las relaciones de confianza que se generan en momentos coyunturales complejos como estos son relaciones que perduran por lo largo del tiempo, ¿no? Las relaciones de confianza superan cualquier problema a cualquier distancia, ¿no? Pasa, pasa en el proceso de enamoramiento, pasa en el proceso laboral, pasa en el proceso familiar, pasa en cualquier coyuntura, ¿no? Las relaciones de confianza superan cualquier problema. Así sea, y no te hablo necesariamente de mediano y largo plazo. En el corto plazo, extender la mano a un cliente, a un proveedor que tiene problemas de liquidez y ayudarlo en un consejo, una asesoría es importantísimo, ¿no? Adaptarme al entorno tecnológico se ha vuelto imperativo, se ha vuelto una ventaja competitiva, se ha vuelto algo trascendental, ¿no? Si un vendedor hoy en día no sabe ponerse en contacto con este tipo de entornos, lamentablemente va a sufrir muchísimo, ¿no? Muchísimo, ¿no? El desarrollo de canales online impera hoy para poder garantizar la estabilidad de la compañía. Así es. Y esto es algo que
muy importante porque hasta en provincia estoy empezando a ver, justamente hoy estoy reunido con un mayorista, como les comentaba, y ya está empezando a un cliente que nunca lo pensé en tradicional, mayorista empezando a contratar, por ejemplo, motocicletas, mototaxis, para poder hacer los deliveries. Entonces, se empieza a generar un cambio obviamente generado por esta coyuntura, ¿no? Y se están sabiendo adaptar. Enfoque en resultados, impacta aún más a la distancia. Sí, o sea, se vuelve un imperativo también dar resultados, ¿no? El tiempo no perdona y los resultados, lamentablemente, pues estos últimos tiempos vienen en negativo, ¿no? Se habla de recesiones, se habla de problemas múltiples en todos los rubros. Sin embargo, enfocarnos en el resultado, ¿no? Y materializar cómo lo voy a hacer, ¿no? Porque obviamente acá en estos momentos pasan muchas ideas, ¿no? Ideas para uno, ideas para otro, pero saber generar la convertibilidad de esos proyectos, tangibilizarlos, cuantificarlos y ver obviamente el mayor impacto de rentabilización, ¿no? Ese vuelve un aspecto muy, muy importante. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Si quieren, al final, no sé, dejo mi correo para poder compartirles esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿le parece? Sí, claro. Ya, correcto. Mientras, por favor, les voy a mostrar una encuesta pequeña para que la puedan realizar y posterior a esto pasamos a la ronda de preguntas. Disculpa, ¿las preguntas me las pasan o por dónde las veo? ¿Ah? No, 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 ahorita, unos Ah, 10 perfecto, minutos vamos a realizar las preguntas. Se las digo y usted va perfecto, respondiendo correspondiente a su experiencia. perfecto, ¿Correcto? perfecto. Perfecto. Unos 2 minutitos nada más. Indicarles, profesor, ¿nos puede pasar la presentación para poderla subir junto con el video? Para que las personas Claro que sí, que han asistido a nuestro webinar puedan tener acceso a esta presentación también. perfecto. Listo, Sí, listo. sí, la comparto con ustedes. Perfecto. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Listo, profesor. Perfecto, Ya hemos finalizado con la encuesta. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. ok. Muy bien. Primera pregunta que hemos visto, ¿cómo debería adecuarse un vendedor de seguros de vida después de estos tiempos de pandemia? Un vendedor de seguros. Bueno, Claro, en realidad el vendedor de seguros, sí, mira, a ver, por empezar uno, creo que uno de los mayores oportunidades se centra en entender mucho el canal de comunicación, ¿no? Si bien el seguro es un intangible y lo ha sido siempre, y no va a dejar de ser intangible, pasa mucho por la capacitación y entender mucho los canales de comunicación, explotar mucho el online, ¿no? Y sobre todo claro. apalancarse de los insights, ¿no? Apalancarse en realidad de esta coyuntura, no solamente, a ver, estamos hablando de un ticket promedio bajo, prioritario, ¿no? Entonces, entender y sacar productos y comunicarnos de la forma más sencilla, ¿no? No todo va a ser ataque de precios, sino que apalancarnos muy bien de los medios digitales, poder generar una capacitación o una comunicación bastante sencilla para poder captar el mensaje, ¿no? Y en realidad ese sector de intangibles, pues, sinceramente, siempre se ha trabajado mucho por línea telefónica, ¿no? Calls, a través de calls, a través de islas en los centros en las tiendas,
Entonces, en realidad, generar ese tipo de oportunidades en medios digitales va a ser importantísimo, ¿no? Perfecto, perfecto. Bien, otra pregunta. ¿Cuál sería el comportamiento de un vendedor que no tiene mucha experiencia en un rubro muy técnico en un inicio, en el inicio? Bueno, a ver, esa es una pregunta muy amplia, ¿no? Claro, Pero a ver, uno creo que es el sentido de apertura, ¿no? El sentido de apertura para poder autoeducarse lo más posible, ¿no? Dos, es rodearse de una base de networking importante en el rubro, que saber relacionarse en el mundo comercial es importantísimo, ¿no? Poder capturar ese tipo de contactos que te sumen experiencia, sobre todo cuando uno es nuevo, ¿no? claro, Tres, importantísimo, además de la autocapacitación, ¿no? Saber adaptarse al cambio, ¿no? Saber adaptarse al cambio y poder ofrecer una oferta ajustada a la necesidad de nuestros clientes. Básicamente perfecto, creo que esa es una de las variables más importantes, ¿no? perfecto. Bien, la atención personalizada, o sea, el personal directamente con el proveedor o cliente, tener un vínculo con este mismo. ¿Cómo lograr ese vínculo a través de los medios digitales? Y adicionalmente, ¿es prudente volver a reconectar con los clientes posterior a esta cuarentena en plena pandemia? Miren, ahí sí yo quiero mencionar algo. Y hoy día tengo la oportunidad de conversar con un cliente que a mí me dejado pensando varias cosas, ¿no? Yo hoy día llamo a mi vendedor, un ejemplo del día a día, ¿ya? Le digo, no te llamo por las ventas, no te llamo para que me vendas, te llamo para saludarte y para saber cómo van provincias la coyuntura, ¿no? Le gustó mucho esta llamada, ¿no? Porque sinceramente me dijo, bueno, gracias por tu preocupación. Y eso es algo, el calor humano, ¿no? Al margen de que estamos pues imposibilitados por esta cuarentena, nunca se debe perder esa preocupación. Y si generamos una preocupación sincera, pues conectamos con los clientes. Yo la verdad, pues no puedo vender a provincias, ¿no? Porque obviamente no voy a exponer a mi personal para que vaya allá, eh, pero existen múltiples usos y sobre todo creo que la herramienta del celular, acá no hablo ni con ningún secreto ni con ninguna especialización, el uso y la herramienta tradicional, sea del celular que creas o que tengas, puedes llamar y conversar y preguntar cómo estás. Y a posterior, sí, obviamente reunirse cuando acabe esto, bueno, lo sabe Dios, ¿no? Cuando podemos tener una certeza de ello, pero sí, obviamente se va a volver importante que una vez que concluya esto, genere una reunión, ¿no? Persona, para uno ver cómo viene la situación y el otro es para ver qué planes de acción se pueden generar. Pero la verdad que el calor humano, el vendedor es mucho carisma, es mucha llegada, es mucho contacto, es mucha frecuencia, ¿no? Hay KPIs ahí que son esenciales, ¿no? La concreción de las ventas para todas las empresas creo que se viene cayendo. Sin embargo, estar ahí al lado del cliente en los momentos difíciles es muy gravitante para ellos, ¿no? Claro. Bien, una pregunta adicional es, en base a eso también que ha respondido, ¿cuál sería la competencia que debe tener un vendedor y comportamiento y competencia que debe tener un vendedor para poder fidelizar los clientes en esta situación actual y post cuarentena? Adicional a eso, debido a la alta competencia, ¿es necesario seguir invirtiendo en la experiencia de usuario? Eh, a ver, dentro del mix de marketing, además del canal online, de todo lo ya mencionado, yo agregaría algo, ¿no? Las empresas están haciendo, sobre todo depende del rubro, obviamente depende del rubro, uno va a depender del direccionamiento estratégico que tiene cada compañía, obedecer los lineamientos trazados, porque obviamente no podemos hacer lo que lamentablemente se nos venga en gana, pero obedecer uno de los lineamientos estratégicos de la compañía y ofrecer según el paquete y la estrategia de comercial, ofrecer un mix promocional, ¿no? Y un mix variado, un mix con surtido, un mix que quizás no se pueda pues, desarrollar, innovar hoy, pero obviamente brindarlo desde una cercanía a tu casa, ¿no? Y desarrollar aplicativos y generando muchísimo servicio y atención al cliente.
hay muchísimas combinaciones, pero va a ser bien, bien importante entender cuál es el carácter y el rubro de la compañía, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de un intangible que hablar después de un restaurante, ¿no? Entonces, el paquete de comunicación va a ser muy variado y enlatado. Es una pregunta interesante, pero también a la vez muy vasta, ¿no? Claro. Bien, una consulta específica es cómo aplico estos conceptos en los servicios en un consultorio médico muy especializado. Mira, en un consultorio médico muy especializado, justamente hoy tengo un amigo que lo que está haciendo es, uno, base de clientes, y los está trabajando así. A ver, en realidad acá la creatividad es un factor muy importante que no debemos de descuidar. La creatividad, por ejemplo, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos canales de comunicación que podrían llamarse informales, pero en realidad que tienen muchísima relevancia, ¿no? Eh, y se brindan paquetes catálogos, base de datos, uso de mailings, el mismo crear un blog, ¿no? Generar red de contactos, y ese tipo de activaciones, sobre todo en un consultorio o en cualquier tipo de rol es importante, ¿no? Porque es salir un poco de la costumbre, ¿no? Y poder reformular nuestra estrategia de comunicación, sobre todo la comunicación, ¿no? Pero va por ahí, ¿no? Claro, claro. En similar a esto, en la industria de la moda, en especial para pequeñas y medianas empresas, cómo usted, desde su punto de vista, cómo ve esta crisis? Del mundo de la tendencia, la verdad que es un giro bastante afectado, ¿no? ¿Y por qué? Porque tiene que ver mucho con, no es un bien primario, pero sin embargo, hay mucha gente que está utilizando el medio Instagram como para poder, a través de influencers, o de repente a través de recetas o a través de novedades y difundir la marca. Obviamente la moda, pues, va a ser discriminatoria al momento de la decisión de compra, ¿no? Los bienes premium con un ticket alto tienen obviamente sí hoy día una discriminación en la decisión de compra. Sin embargo, hay formas de poder trabajarlo, ¿no? Trabajar segmentación, ¿no? Segmentación por niveles socioeconómicos y generar de repente hay una base de datos alterna que te pueda dar una decisión de compra online, puede ser importante, ¿no? Porque al fin y al cabo la moda es un producto que tiene mucha importancia, sobre todo en sectores o un interés alto en sectores demográficos altos, ¿no? Bien, otra pregunta, ¿qué recomendaría a las pequeñas y medianas empresas que este cambio, bueno, el cambio es muy diferente y tienen que actuar a corto plazo? Recordemos que la liquidez en estas empresas es muy básica y adolecen mucho en este aspecto. Y además, si venden productos tangibles, ¿qué canales recomienda usted en los cuales se pueda empezar a vender? Mira, a mí me está sirviendo muchísimo, y te lo digo porque yo estoy en todos los canales. Uno, me está funcionando muy bien la venta directa y el e-commerce. La verdad o sea, dependiendo del rubro, obviamente si es tangible, yo creo que va por ahí, ¿no? Online, manejar base de datos, ¿no? Entender el cliente por dónde compra, ¿no? Por dónde compra, dónde está el segmento. Obviamente no te puedes acercar, pero entender el segmento en el que está, atacar a través de focalización, ya sea Facebook, Instagram, ¿no? Detectar una oportunidad para poder llegar con esa comunicación. Y el otro, si es una pyme, obviamente hay diferentes paquetes de solución, ¿no? Hablamos de Reactiva Perú, hablamos de herramientas financieras que te pueden inyectar liquidez. Sin embargo, y muero en esto, ¿no? Nada como el contacto y la confianza y la cercanía, así sea de un teléfono hasta un saludo o hasta un saludo afectivo por WhatsApp, generar contacto diario o dependiendo del rubro del negocio, cercanía a través del medio que sea, es importantísimo, ¿no? La venta directa y el Bien, online va a ser importante, importante. bien, perfecto, profesor. En, Siguiendo esta pregunta, ¿es recomendable que todos los productos que venda una empresa estén en muchos marketplaces, o sea, en muchos lugares de venta online? No, no, no. En la presentación, Ya, eh,
muestro, y ahora que la cuelgue, muestro no por abarcar mucho, vas a lograr grandes resultados, ¿no? Entonces, obviamente, un KPI importante en el online es generación de tráfico, ¿no? Así como en retail es generación de tráfico a la tienda física, en el e-commerce hoy por hoy es importante también generar el mismo tráfico a tu tienda, ¿no? Entonces existen un montón, un universo, hay más de, bueno, yo tengo en el ranking de los top 100 de e-commerce, pero hay más, o sea, hay infinidad más. Entonces, obviamente puedes entender el business, entender la necesidad y adaptar un poco a la plataforma, ¿no? A la plataforma más idónea. Sin embargo, no entrar por entrar a todos los e-commerce te va a dar el número, ¿no? Entender muy bien la necesidad, por dónde vende, y para esto puede generar una reunión, ¿no? Yo todos los días tengo un promedio de 5 o 6 reuniones internas como externas, entonces se vuelve importante tener ese acercamiento para poder tener información y con esa información tomar la mejor decisión. Porque si disparamos a cualquier sitio, tal vez a mediano o corto plazo no logres nada, ¿no? Por no tener tiempo también. Muy bien. Siguiendo con esta pregunta, ¿y cómo hago para que mis clientes accedan a estos tipos de medios tecnológicos para que compren mis servicios y productos? Mira, en realidad han salido diferentes medios, ¿no? A ver, obviamente un e-commerce no es dependiendo de las necesidades y del giro de negocio, va a depender de diferentes niveles de inversión, ¿no? Pero si eres una empresa que recién está formando, una empresa pequeña, eh, va a depender mucho de la red. Me salgo un poco de lo digital ya, para generar y anteponer eso la red de contactos, ¿no? Si tú generas una red de contactos que te aconseje, que te diga por dónde está la oportunidad, tú puedes implantar una medida. Y no te hablo no solamente del e-commerce, te hablo de una medida desde hacer un catálogo, desde hacer un inventario y hacer una promoción para poder focalizarla en ese sentido, ¿no? Obviamente hay diferentes inversiones y diferentes costos al momento de implementar un e-commerce, ¿no? Pero yo diría que lo primero es generar red de contacto y generar obviamente, pues, con el benchmark o con los competidores directos para poder saber por dónde debo de invertir, ¿no? Claro. Y profesor, una de las ya últimas preguntas que podamos responder, ya ha mencionado que el contacto, por el momento, el contacto vía teléfono es muy importante con servicios que se brindan, que no son tangibles, ¿no? Ujú. Pero sin embargo, en ser el caso de un vendedor de servicios como unas auditorías, consultorías de obra, que es necesaria la interacción física, puede, o sea, ¿es suficiente este tipo de contacto que usted está recomendando actualmente? Mira, en este tipo de construcciones y diferentes rubros que obviamente entiendo yo que hay un nivel de contacto físico muy fuerte, eh, ahí apelo a lo siguiente, ¿no? A ser creativo y a innovar. Obviamente, determinando y discriminando el tipo de rubro, ¿no? Por ejemplo, o para un doctor también brindar ese tipo de atención es ser muy complicada. Ver la forma más idónea, ¿no? Obviamente es difícil de entender cuál es la mejor forma, pero las plataformas digitales están innovando muchísimo, ¿no? Ojo que va a depender, uno, identificar cuál es la mayor problemática, ¿no? Por ejemplo, en una negociación es, oye, mostrarte los números, la productividad y todo esto, pues eso a través de compartir una pantalla, ¿no? Si quieres ver, no sé, entender diferentes lineamientos de la obra, pues ver, claro, de repente por otro medio tecnológico, pero va a depender mucho de bucear en esas herramientas, ¿no? Porque hoy por hoy están saliendo muchísimas aplicaciones, muchísimas alternativas, ¿no? Pero sí, obviamente, es más complejo hablar de ese tipo de rubros, porque obviamente va a depender mucho del entendimiento que tengas con tus clientes y la forma que ellos se quieran disponer para poder generar una comunicación efectiva, ¿no? Pero va a depender mucho de la negociación y el tipo de proveedor y cliente con el cual te estás relacionando, ¿no? Bien, profesor. Y ya, profesor, para terminar, si pudiera comentarnos algunas conclusiones, ya que he visto que la mayoría de preguntas
son enfocadas a este tema del cambio de canal, ¿no? Porque ahora todo nos está obligando a ser un canal digital, pero hay servicios que sí son muy específicos, muy especializados, que, bueno, en fin, tienen que llevarse en físico, ¿no? Tienen que ser en físico, el vendedor tiene que estar presente, pero sí nos gustaría algunas conclusiones, por ejemplo, para negocios business to business, ¿cuáles serían una de las estrategias más eficaces para seguir en contacto con el cliente, poder vender de manera más eficaz los productos? Algunas conclusiones en respecto a eso, profesor, ¿no? ¿Qué canales actualmente son los más apropiados para empezar un negocio específicamente, ¿no? Su pregunta bastante amplia, ¿no? Sí, sí, pero eso es como a conclusión, profesor, porque ya realmente ya Sí, sí, la hora sí. nos A premia. ver, la mayor conclusión, la mayor objetivo de esto es tratar de personalizar. Obviamente yo no conozco, pues, cuántos rubros en el Perú hay, pero sí concluyen algo, ¿no? En el retail, el consumo masivo y en la vida, o sea, en la vida de nuestro día a día, debemos de personalizar todo lo que hagamos, ¿no? Yo te puedo mandar un mail masivo, ¿no? Pero si le pongo tu nombre, te hago sentir de que es para ti, ¿no? Entonces, va a depender del entendimiento del rubro y la forma, obviamente, pues, no es lo mismo un tradicional, una ferretería, ¿no? O una empresa de obras civiles, ¿no? Que hablarte de un autoservicio. Entonces, sí concluyo con algo. Indistintamente del rubro en el que estés, eh, se tiene que generar, por el medio que sea, uno, adaptabilidad y el otro es personalización. Si nosotros no buscamos la personalización y como valor agregado la diferenciación, eh, lamentablemente no va a ser tan sencillo desenvolverte en el día a día. Por otro lado, otra de las conclusiones, traten de las mayores creaciones se crearon pues porque alguien pensó de forma disruptiva, ¿no? Golpeó un poco lo tradicional e inventó algo que ya existía, pero lo presentó de una forma diferente, ¿no? Entonces, a través de presentarte esa forma de diferente enfoque, eh, se pueden generar diferentes resultados. Y te digo algo, ¿no? Yo hoy día he tenido en la mañana una reunión eh, por ejemplo, con un señor de planta y le enseñamos a generar órdenes de compra vía SAP y nadie fue. Entonces, proyectamos, compartimos pantalla, pusimos un televisor, ¿no? Atrás para que pueda guiarse si es que necesita y la ayuda de muchos teléfonos. Entonces, la cosa era ayudarlo y vender la forma más idónea para poder ayudar a ese personal de planta, ¿no? Porque obviamente va a ser muy complejo, ¿no? Armar el productito tal, ¿no? Por la forma tal. Entonces necesita mucha atención. Pierdes la personalización y la atención, indistintamente del rubro que seas, es estar ahí, ¿no? Para esa persona. Bueno, agradecemos al profesor Diego Sacodo y a todos los participantes en nombre de la Unidad de Posgrado y Formación Continua de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura, su participación el día de hoy. A todos los asistentes les indicamos que pueden ver todos los temas ofrecidos en nuestro webinars en nuestro canal de YouTube Posgrado de Empresas, ¿no? Y bueno, para despedirnos, queremos hacer extensivo nuestro saludo a todos los vendedores en su día, ¿no? Día que se celebra mañana 29 de abril, ¿no? Importante eso. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias, Diego, por tu participación. A Que tengan ustedes, todos muy gracias. buenas noches. Muchas gracias, Gracias. que tengas una buena noche.